Muy bien, en el video anterior revisamos los conjuntos numéricos en Q, es decir, dentro de los racionales. Les recuerdo que hay más conjuntos numéricos, pero solamente llegamos hasta los racionales. Decíamos, tenemos los naturales, se agrega el 0, tenemos los cardinales, se agregan los negativos, tenemos los enteros, z, y luego agregamos los decimales finitos, infinitos periódicos y semiperiódicos, y tenemos los números racionales. Característica de cualquier racional: todo número racional, es decir, que esté dentro de este conjunto mayor, se puede escribir de la forma A partido por B. Eso lo explicamos con algo más de detalle en el video anterior. Quería mencionarles que para efectos de la recta numérica hay otros números dentro de la recta numérica. Están aquellos llamados los irracionales o Q asterisco. ¿Quiénes son los irracionales? Todos los que no pueden estar dentro de los racionales. ¿Quiénes? Todos los que no se pueden escribir de la forma A partido por B. Las raíces inexactas, número neperiano de los logaritmos, son llamados números irracionales. Cuando yo uno conjuntos racionales con conjuntos irracionales, obtengo un conjunto mayor que une a estos dos anteriores, llamado el conjunto de los números reales. Y los números reales son los que están en la recta numérica. ¿Qué ven los niños hasta octavo año básico? Ven los números reales. Luego se agregan los imaginarios, es decir, los que tienen parte real, parte imaginaria, acá. Los imaginarios que tienen una parte real más una parte imaginaria, y ya ahí sí tengo todos los números que existen, que son llamados los números complejos. Pero hasta números reales es lo que los niños ven hasta octavo año básico, porque ellos ven conceptos básicos de raíz. Ahora quiero comentarles en este video algunos conceptos referidos a números que es necesario saber muy bien para poder trabajar números en la escuela desde primer año básico. Y esto es el concepto de consecutividad. Ya decía Peano en el tercer axioma, si n y m tienen el mismo sucesor, entonces n y m son el mismo número. No existe posibilidad que números diferentes compartan el mismo sucesor. Ese es el principio de la consecutividad. Y quiere decir que si yo tengo un número n, su número consecutivo, es decir, el que le sigue, el que continúa, el que viene después, se llamará n más 1. Para aquellos que dan CIMSE de octavo o aquellos estudiantes de CIMSE de segundo medio, y esta es una pregunta clásica de la PSU, es ¿cuál es la expresión de un número consecutivo? Es decir, el que viene después. Sea n cualquier número, su número consecutivo es n más 1, es decir, el que continúa. ¿Ya? Esto usted no lo va a enseñar de esta forma en primero básico, en segundo básico, pero el profesor debe manejar estos conceptos para tener un conocimiento de los números y poder enseñar, por ejemplo, el comportamiento axiomático de las operaciones, que eso sí se enseña, o el comportamiento del sistema decimal, que eso sí se enseña hasta cuarto básico, los niños ya lo tienen asumido, pero el profesor hace una transposición didáctica, es decir, acomoda estos contenidos de forma que, sin cambiarles nada, los transforma en contenidos comprensibles para sus estudiantes de cortas edades, como son los niños de quinto, sexto o cursos inferiores. Entonces acá tenemos lo que es un número consecutivo. Número consecutivo. Otro concepto que hay que conocer de respecto de números es el concepto de número par. ¿Qué vamos a entender por un número par? ¿Sí? Usted ha escuchado los pares, tengo pares y tengo impares. Usted se sabe cuáles son los pares, el 2, el 4, el 6. Pues exactamente están relacionados con el 2. Un número par es todo múltiplo de 2. Lo repito. Número par es todo múltiplo de 2. Es decir, ¿cuál sería un número par? Un múltiplo de 2. Es decir, 2n. 2 multiplicando a cualquier número. 2 por 4 es un par, 8. 2 por 1 es 2, es un par. 2 por 10 es 20 y 20 es un par. ¿Cómo representamos un número par? 2n. N es un número cualquiera.
n más 1 es su consecutivo. Un número par es 2n. 2 por cualquier número me da por resultado un número par. ¿Quién es el consecutivo par de 2n? Si yo tengo 2n, tengo un par. El que continúa es un número impar, ¿sí? Por ejemplo, si n vale 1, 2 por 1 es 2, es decir, aquí tendría el 2. El que continúa sería el número 3, y 3 es un impar. ¿Quién es el consecutivo par de 2? Es el que está acá, el que continúa el 3. ¿Y quién es ese? Ese es 2n más 2. Tengo el 2n aquí. Le sumo 1 y llego a un impar. Le sumo 2 y llego a un par. Si 2n es un par, su consecutivo par es 2n más 2. Es decir, 2 por 1, 2, más 2 son 4. Y aquí tengo al 2 que es un par y al 4 que es un par. Ok. Y el consecutivo par de este sería 2n más 4, es decir, 2n más 2 más 2. 1, 2, 2n más 2 más 2, que es 2n más 4. Ahora está el concepto de número impar. Voy a borrar y lo voy a escribir acá arriba para que usted alcance a ver. Tenemos consecutivo, el concepto de número impar. Estos son los pares. ¿Qué vamos a entender por número impar? Acá. Número impar. Si yo sé que 2n es un número par, el primer número par, ahí se está moviendo un poco, el primer número par por definición es el 2, porque el n más pequeño sería el 1. 2 por 1, 2, es decir, mi primer número par tendría que ser el número 2. ¿Sí? Pues si usted dice 2 por 0, por propiedad absorbente del 0, eso es 0 y ya no tengo número par. ¿Sí? Los pares ocurren en los naturales. 2 por 1, 2. Si yo digo 2n más 1, es decir, 2 más 1, tendría el impar 3. Aquí tengo un par, aquí tengo un impar. Pero usted sabe que el 3 no es el primer impar. El primer impar es el número 1. Por lo tanto, 2n más 1 no nos sirve para denotar un número par en términos generales. Es decir, ¿cuál va a ser nuestra expresión para denotar números impares? Será 2n menos 1. Cuando yo a un par le resto 1, obtengo un número impar. 2, suponiendo que n es el número menor, un 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y ahí obtengo el primer número par. Por lo tanto, quedaremos con que para cualquier consecutivo de n, tenemos que su consecutivo es n más 1. Para cualquier número par, entenderemos que esto es 2n. Y para cualquier número impar, nos quedaremos con que esto es 2n menos 1. Esas son las expresiones generales de consecutivo, de número par y de número impar. Ahora vamos a avanzar con otros conceptos que también están referidos a números y que tienen que ver con el concepto de múltiplo, divisor y valor absoluto. ¿Ya? Y número primo. Entenderemos por múltiplo el resultado de multiplicar cualquier número por otro. Cuando yo multiplico cualquier número por otro, lo que obtengo es un múltiplo. Por ejemplo, vamos a poner acá el caso del 3. 3 por 1, 3 por 1, 3. Multipliqué al 3 por otro. Voy a multiplicar al 3 por el 2 y obtengo el 6. ¿Quién es un múltiplo? El resultado de multiplicar un número por otro. Ahora multiplico un número por el 2, me dio el 6.
Estos serían los múltiplos del 3. ¿Sí? 3 multiplicado por 3 me da 9. Si al 3 lo multiplico por 4 da 12. Si al 3 lo multiplico por 5 da 15. Si el 3 lo multiplico por 6 da 18. Múltiplo es el resultado de haber multiplicado un número por otro. En este ejemplo yo estoy multiplicando el 3 por otro. ¿Se fija usted? ¿Quiénes son los múltiplos del 3? Estos acá. Los resultados de multiplicar al 3 por otro número. Lo voy a hacer con otro ejemplo. Con el 5. 5 lo multiplico por 1 me da 5. 5 lo multiplico por 2 me da 10. 5 multiplicado por 3 es igual 15. 5 multiplicado por 4 es igual a 20 y así puedo continuar hasta el infinito. ¿Quiénes son los múltiplos del 5? El resultado de multiplicar al 5 por otro número. Estos serían los múltiplos del 5. Es decir, cuando los niños estudian la multiplicación a partir de segundo año básico, en segundo año básico está el objetivo, comprenden la multiplicación. A los 7 años aprenden a multiplicar. Comprende lo que es la multiplicación. Y a los 8 años, en tercer año básico, el objetivo de aprendizaje dice, comprenden las tablas de multiplicar. Esto. Entonces, el niño va a entender que cuando yo estoy multiplicando, los números que se multiplican se llaman factores, factor y factor, y el resultado de la multiplicación se llama producto. Factor, factor y producto. Pero el producto es a la vez el múltiplo del número, es decir, los productos, el resultado de las multiplicaciones son también múltiplos de los números, ¿ya? Entonces, el concepto de múltiplo es el resultado de multiplicar un número por otro. Otro concepto que deben manejar, se los recuerdo porque estos son solo conceptos de nivel escolar que todos vieron, pero a veces uno los olvida porque no los está utilizando. Es el concepto de divisor. ¿Quién es el divisor? Es un número que divide a otro de manera exacta. Voy a repetir, esto es una definición. Divisor es un número que divide a otro de manera exacta. Un número usted lo puede dividir por lo que quiera y siempre es posible. Utilice su calculadora y juega y tome el número 5 y divídalo por lo que usted quiera y es posible. Pero esos números no todos son divisores, porque no todos lo dividen de manera exacta. ¿Quiénes son los divisores? Aquellos que lo dividen de manera exacta. Por ejemplo, si yo tengo el número 2, ¿quiénes serían los divisores del 2? Los que dividen al 2 de manera exacta. Y solamente hay dos números que dividen al 2 de manera exacta. El 1, ¿sí? 2 dividido en 1 me da 2. Y el 2. 2 dividido en 2 me da 1. Serían los divisores. Si usted lo quiere dividir en 504, tome la calculadora y divida 2 en 504. Y le va a dar un número decimal. Entonces, es posible dividirlo. Pero no sería un divisor el 504 porque ya no da un resultado exacto. Los divisores son aquellos que cuando yo divido me dan un resultado exacto. Tomemos otro. Divisores del 10. ¿Quiénes dividen al 10 de manera exacta? El 1. El 1 siempre es divisor de todos los números. 10 dividido en 1 da 10. El 2. 10 dividido en 2 da como resultado 5. El 5. 10 dividido en 5 da como resultado 2. El 7. Sí, puedo dividir 10 en 7, pero no me va a dar un número exacto, me va a dar un decimal, por lo tanto el 7 no es divisor. El 8, igual, puede dividir 10 en 8, 10 dividido en 8 y le va a dar un decimal. Entonces no es divisor, porque los divisores son aquellos que dividen un número de manera exacta. El último divisor que tiene es el 10. Todo número puede ser dividido por sí mismo y da como resultado 1. Ese es el concepto de divisor. Les recuerdo. Hemos revisado el concepto de consecutivo, número par, número impar, que es propio de los números naturales, y está esto en los axiomas de Peano. Estamos viendo ahora además el concepto de múltiplo, es el resultado de multiplicar un número por otro. Y aquí quiero hacer un comentario. Los múltiplos de un número son infinitos, puede llegar hasta el infinito y va a seguir siempre multiplicando un número por otro.
Los múltiplos de un número son un conjunto infinito de números. No así los divisores. Si usted observa en estos ejemplos, los divisores de un número, es decir, aquel que lo divide de manera exacta, al contrario de los múltiplos, este no es infinito. Este es un conjunto finito, es decir, que tiene fin. Es un conjunto finito, es una cantidad limitada de números que serían los divisores. Por último, quiero revisar con ustedes el último concepto que se llama valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto de un número? Valor absoluto. Este lo deben recordar porque ya lo vieron en curso. Se ve con los niños pequeños en sexto, pero luego ya en enseñanza media se utiliza mucho. El valor absoluto de un número es la distancia que existe entre cualquier número y el cero. Ese es el valor absoluto. Tengo una recta numérica. Y yo acá tengo el 0. Si yo tomo el 2, ¿cuál será el valor absoluto del 2? La distancia que existe entre el 2 y el 0. Y la distancia que existe entre el 2 y el 0, si usted se fija, es 1, 2. ¿Ya? Pero cuando es valor absoluto, lo ponemos entre estas dos barritas, entre dos barras paralelas, escribimos un número. Eso quiere decir valor absoluto. El valor absoluto del número 2 es 2, la distancia que existe entre el 2 y el 0. Pero también quiero decirle que la distancia que hay entre el menos 2 y el 0, acá tenía entre el 2 y el 0, ¿cierto? Ahora voy a ver la distancia entre el menos 2 y el 0. Y cuento. ¿Cuánta distancia existe entre el menos 2 y el 0? 1, 2. Exactamente la misma. Ahí tengo. Valor absoluto 2. Es decir, el valor absoluto de menos 2 es 2 y el valor absoluto de 2 es 2, de 2 positivo. Las distancias no tienen signo. Las distancias no poseen signos. Aquí no hay positivos ni negativos. Voy a poner un ejemplo. Si usted mide la distancia que existe entre su casa y la Universidad Católica, Campus Norte, me va a decir, desde mi casa hasta la Universidad Católica, Campus Norte, hay 16 kilómetros. Muy bien. Y yo le pregunto, ¿y desde el Campus Norte de vuelta hacia su casa, cuántos kilómetros en distancia hay? Los mismos 16 kilómetros, porque las distancias no son positivas ni negativas, no tienen signo. Es decir, no puedo decir de mi casa a la universidad hay 16 kilómetros y desde la universidad hacia mi casa habría menos 16 kilómetros. No, porque la distancia no tiene signo. Voy a poner un último ejemplo de valor absoluto. Esto es muy importante para poder sumar números positivos y negativos, porque las reglas de la adición y la sustracción de los positivos y los negativos están relacionadas con el concepto de valor absoluto. Por eso es importante que lo tengan muy claro. Es la distancia entre cualquier número y el 0. Voy a poner, por ejemplo, acá. Acá. Fíjese usted. 1, 2, 3. ¿Cuál es el valor absoluto del 3? Es decir, la distancia entre el 3 y el 0. 1, 2, 3. Es decir, el valor absoluto del 3 es 3. Ahora si yo digo cuál es el valor absoluto del menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Cuál es la distancia que hay entre el menos 5 y el 0? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, el valor absoluto del menos 5 es 5 positivo, porque las distancias siempre son positivas y el valor absoluto del 3 es 3. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? ¿Menos 5 o 3? Menos 5. Menos 5 tendría mayor valor absoluto, es decir, está más lejos del 0. La distancia del menos 5 respecto del 0 es más grande que la distancia del 3 respecto del 0, que es menor. El valor absoluto está referido a la distancia. Y en esto hay que tener mucho cuidado y lo vamos a revisar cuando veamos la suma y la resta en los números enteros.